Continuando con la quinta unidad, las deficiencias que se dan en la gestión pública del Perú, estábamos reflexionando sobre el papel histórico que ha tenido el Estado en el desarrollo de las gestiones públicas. Indudablemente, como decía, vamos mejorando y en eso estamos. Pero algo que yo quiero incidir, la gestión pública no es, ante todo, obra de infraestructura. Ojo, no es asunto de construcción o infraestructura. La gestión de política pública tampoco es cuestión de presupuesto o economía o contabilidad. La gestión pública tampoco es un tema estrictamente de legalidad o de derecho, o de normatividad o de leyes. La gestión pública tampoco es solamente un tema antropológico, psicosocial o sociológico, o un tema meramente educativo. La gestión de política pública es una integración de todo eso. La gestión de política pública necesita, obviamente, una intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria. La gestión de política pública tiene que tener una visión de 180 grados y si no de 360 grados. La intervención del gestor público, del asesor público, tiene que ser una visión muy amplia, desprejuiciada, tiene que ser empático. Y cuando hablamos de empático, estamos refiriéndonos a que obviamente el que hace la gestión pública tiene que ponerse en la posición del otro, entender, porque está haciendo una intervención sobre seres humanos, sobre personas que tienen una concepción, una percepción de la vida, una visión del universo. Entonces no estamos tratando sobre cosas inertes u objetos. Entonces estamos hablando de personas que tienen sensibilidad. Por lo tanto, obviamente hay que saber oír, ver, entender, no prejuzgar. Porque el hacedor de políticas públicas tiene que ver que obviamente entra en un terreno en donde a veces tiene que también tener habilidades políticas. Una de las cosas importantes es que el hacedor de políticas públicas, si es visto como un técnico, va a tener una deficiencia. Va a tener el problema de la capacidad de negociación política, porque cuando llega un técnico, obviamente que no tiene un respaldo político de una agrupación política o de un partido político, entonces obviamente ese aspecto también dificulta, porque el hacedor de políticas públicas tiene también que ser un negociador, tiene que tener también una capacidad de entendimiento del juego de la política. Pero también cuando llega un hacedor de política solamente guiado por el interés político, tenemos pues el problema de que se cae en el clientelismo y que finalmente ya a veces se llega al despilfarro, se llega simplemente a plantear cosas que gustan a la población o que caen bien, pero obviamente el resultado final no va a ser el adecuado y el mejor. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Obviamente una política pública solamente guiado por el populismo, el clientelismo, donde obviamente el partido político tiene interés en hacer una determinada gestión porque esto le va a generar un gran caudal de votos, también nos puede traer problemas desde el punto de vista del aspecto técnico del cumplimiento de las metas de una política pública. Una gestión de política pública es una gestión que tiene que ver muchos ángulos, tiene que ver las cosas desde muchas perspectivas y cuando plantea algo, obviamente van a haber intereses afectados. Entonces, tiene que manejarse con mucho tacto, tiene que haber una capacidad de negociación, tiene que entenderse qué es lo que quiere la población, comprenderla. Entonces, hacer políticas públicas, obviamente, es un tema multidisciplinario, es un tema que tiene que verse desde muchos ángulos y desde muchas facetas para que ésta pueda tener éxito. Cuando un gobierno se orienta solamente por la tecnocracia, obviamente va a tener el problema y la dificultad de la negociación política. Cuando un gobierno hace una política pública solamente guiado por el afán populista, entonces va a generar un clima de clientelismo y al final vamos a tener pues que los resultados no terminaron siendo los deseados, porque solamente se orientó por el afán del interés del voto, por el interés
del clientelaje. Por eso alguna vez se dice, oye, ¿por qué no planteas una política en educación? No, es que esto se va a ver de aquí a 5 o 10 años. Yo quiero hacer algo cuyo resultado se vea ya, que sea espectacular, que la población vea que hay resultados inmediatos y obviamente eso me genera clientelismo, me genera votación, me genera popularidad. Por eso decían, un buen político es aquel que toma medidas pensando en las generaciones venideras. Ese es el estadista, el buen político. Y decían pues, el politicastro o el politiquero o el populista, el clientelista, es aquel que gestiona o hace una política solamente pensando en la votación de mañana o del próximo año o de la próxima elección. El estadista está pensando en las próximas generaciones. Y eso pues es lo que debe tenderse a hacer, es lo que debe buscarse, realizar justamente acciones de intervención de política pública que se proyecten en el tiempo, que sean sostenibles. Obviamente, cuando uno hace una gestión pública, tiene que tomar en cuenta muchos y diversos factores. Factores económicos, factores de ingeniería, de medio ambiente, antropológicos, sociológicos, culturales, psicológicos, educativos. Son varios enfoques, hasta médicos. Tenemos que ver desde varios enfoques una intervención de gestión pública. Hay obviamente deficiencias y vamos a señalar algunas de las más saltantes, pero en esto hay un aspecto muy importante. El Estado es conducido por gobiernos que son elegidos democráticamente. Hay aquí un tema que siempre se ha estado debatiendo. Hay una propuesta de proyecto nacional, hay una visión que trasciende más allá de los meros intereses de partido o de gobierno, porque ese es un tema importante para la gestión de políticas públicas. Si obviamente todos los que quieren aspirar a conducir un Estado llegan a un consenso, por dar un ejemplo, y decir, el gran objetivo del Estado es que se dé un servicio de atención médica universal, donde nadie se quede sin atención médica sin importar su condición económica y social. Y ese es un gran objetivo, una gran meta. Llegue a quien llegue al poder, tendrá como mira el conseguir que el sistema de salud sea de atención universal. Otra gran meta que se puede proponer en el sistema educativo, que obviamente todos los centros escolares del Estado cuenten con un tipo de infraestructura y que todas las escuelas públicas tengan obviamente un sistema de internet y computadoras en los salones para permitir una enseñanza más moderna y tecnificada. Y muy al margen de quien llegue al gobierno, se tienen esos compromisos y esas metas. Y eso obviamente va generando obviamente una gran torrente, un gran corriente de gestión pública. Obviamente con sus matices, pero todos tienen una misma visión. Y eso tenemos que cogerlo de la ciencia de la administración, que ya se planteaba, ¿no? Unidad de dirección. Por eso hoy en día se habla mucho que también la administración o el enfoque del sector privado también puede contribuir y debe contribuir a la conducción del Estado, a la gestión de políticas públicas. Y allí, por ejemplo, me parece muy válido este enfoque de unidad de dirección. Todos tenemos que remar e ir en una misma dirección. Obviamente, la conducción del Estado con grandes metas, muy al margen de los partidos o movimientos políticos que puedan llegar al gobierno. Siguiendo con este desarrollo, tenemos un punto crítico: ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. Un ejemplo,
Ahora se habla de la atención en los servicios médicos, en el sistema de seguridad, de 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Pero justamente salía el delegado de la Federación Médica y decía, muy bien, pero parece que la ciudadanía o las autoridades se olvidan de que esto no ha sido la primera vez que se plantea. Ya se ha planteado efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues que no había el soporte presupuestario de recursos económicos para mantener ese régimen, porque obviamente allí cambia la relación laboral y obviamente hay una mayor número de horas que elaborar y obviamente se van a generar gastos. La gran pregunta es, ¿se ha presupuestado eso? Y eso fue lo que llevó justamente al fracaso esta política que se hizo en gobiernos anteriores, que duró un breve tiempo y finalmente se tuvo que cancelar y volver al régimen tradicional de ser atendidos de las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué? Por carencia de presupuesto. Y efectivamente este es uno de los grandes problemas. Podemos plantear una gestión adecuada, pero ¿tiene el soporte presupuestal? ¿Se va a dar el dinero adecuado y correcto? Ese es uno de los grandes problemas. Y otra de las cosas, la gran pregunta es, los gobiernos regionales y los gobiernos locales como un sistema de descentralización del poder, ¿cómo articulan los planes de desarrollo, los planes de crecimiento con el gobierno central? ¿Hasta qué grado llega esta autonomía? Entonces, tiene que haber obviamente una articulación. Los gobiernos locales y regionales tienen que moverse dentro de cierto marco que obviamente va a estar guiado por el gobierno central. Entonces, tiene que haber entre los 3 niveles de gobierno una articulación y coordinación de planes y proyectos, porque no puede pues una municipalidad pensar de una manera, ¿no? Y el Estado, el gobierno central de otra y el gobierno regional de otra. Tiene que haber una articulación. Por eso tiene que haber una visión, donde todos van en una misma dirección, pues se llama unidad de dirección. Obviamente se les va a permitir un marco de autonomía. Por eso esa autonomía tiene que estar dentro de un marco, dentro de un contexto. No es una autonomía pues libre y abierta, no. Tiene que darse dentro de un marco, dentro de una normativa. Y esto es importante, que haya pues una buena coordinación en los 3 niveles de gobierno, una verdadera coordinación para poder dirigir una auténtica política, porque obviamente si el gobierno central da un tipo de gestión, genera un tipo de gestión pública, entonces esto tiene que ir en concordancia con lo que haga también el gobierno regional. Obviamente si tenemos un programa de salud, que obviamente no solamente es Lima, sino en toda la región del país, obviamente esto tiene que ir de la mano también con lo que vayan a plantear los gobiernos regionales al respecto. Entonces hay que ponerse de acuerdo en qué va a intervenir el gobierno central, en qué va a intervenir el gobierno regional y en qué va a intervenir el gobierno local, en dónde y cómo va a ser esta articulación y qué niveles van a tener al respecto. Tenemos también, además de esto, otro asunto. Por eso, ¿no? Es un tema que queda bien claro, ¿no? Problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. Una vez que se decide hacer una política pública, bueno, hay el presupuesto. Yo me acuerdo, participé en las juntas de seguridad ciudadana en el Callao y me acuerdo perfectamente que en un momento dado fue un proyecto que duró un mes, que se ponía un policía de la Guardia de la Policía Nacional en compañía de 2 policías regionales y estaban en esquinas cada cierta distancia, cada cierta frecuencia, y obviamente eso frenó en cierta medida la delincuencia, porque se contaba con presencia efectivamente de seguridad en las calles. ¿Pero qué pasó? Que el pago que había que dar a los policías y a estos, en un momento dado, después de un mes, 2 meses, no funcionó y todo terminó desarticulado por falta de presupuesto, porque no les estaban dando el dinero que les habían asignado
como sueldo, como extra a ese trabajo. Y lo mismo que nada. Se organizó a la ciudadanía, se hacían marchas, todo, pero al final todo quedó en nada, porque tampoco pues hay la coordinación, la sostenibilidad. Cuando se hace una gestión de política pública, se tiene que ser coherente y se tiene que ver su sostenibilidad. No es cuestión de que esto sea para las cámaras de televisión o la prensa y que dure un mes, 2 meses, sino que tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo y tiene que volverse ya una práctica. Tenemos también otro problema, deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. Tenemos este problema pues en el Estado. Obviamente en muchas instituciones públicas la estructura de organización no responde necesariamente a las funciones que debe cumplir. Entonces no hay un buen diseño organizacional. Entonces muchos organismos del Estado tienen un esquema que no responde realmente a las funciones que deben cumplir. Y otra de las cosas más críticas o serias de este asunto es que obviamente nosotros tenemos, ¿no?, una gran diversidad de entidades existentes. O sea, en el Estado tenemos una gran diversidad de organismos y sobre todo tenemos a los gobiernos regionales con sus propias características, los gobiernos locales, pero se ha creado una ley orgánica que crea un modelo único y demasiado detallado de organización que no considera la heterogeneidad que se dan en las regiones. Entonces, efectivamente no se ha tomado este tema, no se ha tomado en cuenta la diversa heterogeneidad que hay en los gobiernos regionales y se ha creado una ley única, la ley orgánica, creando un modelo único. Entonces, esta es una falla, por ejemplo. Y obviamente en muchas instituciones el modelo organizacional ha sido hecho en función a la función misma de la entidad y no teniendo en cuenta que esta organización tiene que obtener un resultado de atención a la ciudadanía, de satisfacción de la necesidad de la ciudadanía. Entonces, obviamente el modelo organizacional del Estado también tiene que ser reformulado y sobre todo cuando se crean modelos organizacionales hay que tomar en cuenta, pues como decía, muchos factores. Entonces tenemos regiones donde no tienen pues la capacidad organizativa, municipalidades, donde no hay pues la capacidad para organizarse de acuerdo a lo que manda esta ley orgánica y como la misma ley lo dice, plantea un esquema demasiado detallado, demasiado complejo y que obviamente no refleja la capacidad que tienen muchos gobiernos regionales y muchos gobiernos locales. Tenemos otro gran problema, inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos. Obviamente, ¿cuántas veces hemos ido a la asistencia pública, a un hospital, y nos dicen, no hay aguja, señor, compre, no hay gasa, compre, no hay esta pastilla, una pastilla tan simple como puede mejorar, no hay, compre, vaya usted y compre. Entonces, este es un problema, pues, obviamente, de los organismos del Estado que muchas veces no dan el servicio, no dan los bienes adecuadamente. No hay, pues, un proceso de producción que satisfaga las necesidades. Entonces, en este sentido, no se estudia de manera rigurosa y estructural cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de los procesos internos a lo largo de la cadena de valor. Por otra parte, uno de los problemas críticos en esta materia es la desarticulación de los principales sistemas administrativos, además de ser complejos, engorrosos y en muchos casos de difícil cumplimiento, sobre todo para los gobiernos locales más pequeños con menores capacidades institucionales. Entonces, como hay una gran heterogeneidad, variedad,
de instituciones públicas, obviamente esto resulta a veces un poquito complejo y complicado. Efectivamente, yo he sido partícipe, por ejemplo, he visto el SNIP y realmente era bastante complejo, bastante engorroso, y yo me preguntaba, pues, si un gobierno regional quiere llevar adelante un proyecto de inversión con todo lo que allí se pide y con la capacidad de entendimiento que puedan tener en sus recursos humanos, no creo que hagan nada. Finalmente, a veces es tan complicado que es mejor no hacer nada. Y lamentablemente así ocurre, y ha ocurrido. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, el gobierno regional de Huancavelica, teniendo altos índices pues, de pobreza, de desnutrición y graves problemas sociales, ha devuelto dinero. Y eso no es bueno porque ahí no nos está diciendo que hay honradez, sino nos está diciendo que no hay capacidad de gasto, no hay capacidad de gestión, no hay gerencia. Igual sucedió en el gobierno del señor Rogelio Cánchez, en el gobierno regional del Callao, que en un momento dado devolvió 92 millones de soles. Y sin embargo, ya ustedes ven lo que está pasando en el Callao. O sea, no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de gerenciar los gastos. Y eso es un problema realmente serio, porque eso es parte de la gestión de políticas públicas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que actualmente el gobierno regional, como lo vienen diciendo muchos ciudadanos, haga pues festivales allí, ¿no? Para que entre la gente gratis. Sin embargo, hay tantas cosas importantes que hacer en el Callao. Ahora dirán pues las autoridades, pero este no es dinero que se gasta del gobierno, pero yo creo que se podrían hacer mejores cosas en beneficio de la región Callao. Eso como una observación, obviamente. Tenemos entonces también una infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente. Y aquí sí, pues, nos vemos afectados en el comercio internacional. Obviamente nos encontramos, pues, que, por ejemplo, para el comercio internacional, muy pocos puertos ofrecen una capacidad de infraestructura. Entonces, hoy en día, ¿cuántos puertos modernos tiene el Perú realmente con capacidad moderna? Bueno, tenemos uno, en realidad, básicamente, que es el puerto del Callao. De ahí le sigue, pero ya a cierta distancia, el puerto de Matarani en Arequipa y luego el puerto de Paita en Piura. Pero si vemos a través de fotos e infraestructura lo que eran los puertos en el Perú, vamos a ver pues que eran puertos prácticamente juguete con un espigón, sin mayor capacidad para poder recibir barcos de gran calado. Imagínense ustedes que recién a partir del año 2002 hemos podido recibir barcos con capacidad de transportar 6.000 contenedores, cuando ya en otros puertos del mundo se estaban recibiendo hace años barcos con 8.000 y 10.000 contenedores. Durante muchos años, pues, el puerto del Callao solamente recibía barcos máximos de hasta 2.000 contenedores, solo el Callao, porque el resto de puertos del Perú no podían recibir. Entonces, teníamos barcos de carga general y eso obviamente eleva los costos para exportadores, importadores. Entonces, también una mala gestión de política pública termina afectando la actividad empresarial, la actividad privada. Y al final eso eleva el costo de los productos. Y ese costo de los productos finalmente va al precio de la mercancía que lo terminan pagando todos los usuarios. Y entonces terminamos pagando productos importados con altos precios cuando deberían ser mucho más baratos y económicos si tuviéramos pues una infraestructura. Fíjense ustedes el beneficio de tener infraestructura. ¿Cuánto significa, por ejemplo, movilizar carga por vía marítima? Si tenemos pues un barco que puede movilizar 5.000, 6.000 contenedores, significa en cuanto a costo unitario por tonelada, pagar entre 7 a 15 dólares la tonelada. Entonces, ahora recién que el puerto del Callao está recibiendo barcos pues con gran capacidad, incluso ha sido asombro el día sábado, hace poco, en este sábado del mes de agosto del 2016, ha llegado un barco enorme con casi 4 cuadras de larga y ha sido el asombro y la maravilla para los peruanos y chalacos. Y eso es lo que necesitamos, pues, infraestructura. Miren, señores, se crearon los llamados ETICOS,
centros empresariales de transformación industrial, comercial y de servicios. Se suponía que deberían haber creado industrias, pero no fue así. Solo se han convertido en grandes talleres que reciben autos usados y transforman el timón de la derecha a la izquierda. Eso es todo lo que se ha convertido el CETICO. ¿Pero por qué? Porque obviamente los CETICOs están en zonas de puerto, porque los puertos no son modernos, no son puertos pues para recibir barcos de 5.000, 6.000 contenedores. Y para hacer eso hay que tener grúas pórtico. No hay aeropuertos internacionales en esas zonas. No tenemos pues carreteras modernas de 4 o 5 carriles. No tenemos un ferrocarril que conecte pues el Perú, por lo menos en toda la costa de Tumbes a Tacna. Señores, lo más grave, se da ese incentivo y se le dice a las empresas, vayan allí porque van a recibir una serie de incentivos tributarios, económicos, flexibilización. Pero no es un tema de legalidad, pues como decía, no es un tema de legalidad. ¿Qué sucede? Va un inversionista, va a poner una planta y resulta que no hay la generación de energía eléctrica suficiente. Me voy a Paita cuando de repente en el pueblo de Paita, de repente una vez a la semana o 2 veces a la semana se va la luz. Y la luz que hay allí es una luz pues con una potencia mayor que una vela. Entonces el Estado tiene también que poner su cuota. O sea, por eso una gestión de política es ver muchas cosas. No es solamente dar una norma y decir, ya, he dado la ley, mira, te exonero de impuestos. Sí, pues, me exonera de impuestos, pero oye, yo necesito allí que tengas una planta generadora de fuerza, ¿no? Eléctrica. Si no la tengo, entonces, ¿para qué voy a llevar una gran planta industrial? Si no tengo la fuerza de electricidad para mover mis máquinas. ¿Qué hago allí si no tengo un aeropuerto internacional? ¿Qué hago allí si tengo un puerto de juguete donde no puede llegar un barco de 5.000 o 6.000 contenedores? Donde solamente puede llegar un barco de carga general. Oye, ¿qué hago si la carretera pues es no lo suficientemente técnica? Imagínense ustedes si gente que cultiva frutas en la zona de Eje Selva para sacar sus alimentos, su fruta, para comercializarla desde ahí hasta la costa, demora 22 horas. La misma cantidad que yo hago en un vuelo de Lima a Suiza, ¿no? Demora 16, 22 horas. Entonces, eso eleva los costos. Y efectivamente la carencia de infraestructura, de equipamiento, eleva los costos. Genera malestar. Obviamente, si voy al Seguro Social y me dan una receta, voy a la farmacia, señor, no hay. Entonces, tengo malestar, porque a mí me están descontando. No es gratis. Yo también estoy aportando y quiero recuperar mi salud. Voy a la farmacia que debería darme ese remedio gratuito y no hay. Entonces, esa carencia también de infraestructura, de equipamiento. Bueno, peor todavía en la policía cuando dicen, pues, no tienen, señores, computadoras, ¿no? La policía ya debería tener esos sistemas biométricos de identificación que ya los utilizan en las notarías. Bueno, como vemos, también a veces la iniciativa privada también contribuye y eso ha sido una gran acción de la actividad privada al tener esos identificadores, ¿no? Biométricos de poner el dedo índice en una máquina para identificar si realmente el que está afirmando, declarando, es la persona que dice ser porque se identifica en el padrón, ahí se ve su foto y todo. Y eso obviamente ha hecho que se reduzca en gran medida las estafas y las pseudoventas o pseudas transferencias de propiedades. Allí, por ejemplo, la actividad privada ha contribuido con una política pública. Bueno, vamos a continuar en una próxima sesión con esta quinta unidad. Les doy las gracias por la atención prestada en esta reunión.